Buenas tardes. A continuación, les presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19. Adelante, Química. Gracias, doctor. Este es el parte médico de este sábado 15 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra la variante Omicron. Este día continuó la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus Moderna para maestras, maestros y personal educativo activo de escuelas públicas y privadas de Yucatán registradas ante la SEP. Este proceso se lleva a cabo en 4 sedes en todo el estado. En Mérida, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. En Valladolid, el campus de la Universidad Modelos. En Tizimín, el Tecnológico Nacional. Y en Ticul, la Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto. Igualmente, del 17 al 21 de enero se llevará a cabo una nueva fase de este proceso, en el cual se efectuará la aplicación de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para adolescentes de 15 a 17 años de 30 municipios, informó la Secretaría de Salud de Yucatán y la Secretaría de Bienestar. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 90 pacientes en hospitales públicos. 71.823 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% del total de contagios registrados, que es 82.593. Hoy se detectaron 610 nuevos contagios de coronavirus, 213 en Mérida, 53 en Progreso, 51 en Canacín, 40 en Acanqué, 33 en Motul, 29 en Valladolid, 27 en Humán e Izamal, 22 en Tecash, 20 en Concal, 2 en Tizimín, 8 en Tinum, 6 en Cenotillo y Junucmá, 4 en Suquilá y Ticul, 3 en Chancóm, Peto y 3 foráneos, 2 en Aquil, Butzot, Chumayel, Cuncunul, Cusamá, Joctún, Cantunil, Mocochá, Sinanché, Tecó, Tecantó, Timucuy y Tixcocó. 1 en Baca, Celestún, Chapat, Chemash, Chichimilá, Chilam de Bravo, Citás, Jomún, Quinchil, Mama, Muxupip, Oxcuxcap, Río Lagartos, Tzutzal, Teabo, Tecal de Venegas, Tepacán, Tzumcacap, Guayma y Ucú. De los 82.593 casos positivos, 668 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 49.420 personas contagiadas de coronavirus que viven 12.863 en la zona norte, 12.119 en la zona oriente, 4.857 en la zona centro, 7.627 en la zona sur, 11.954 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos, 2 hombres y una mujer, de un rango de edad de 71 a 95 años de edad. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad y enfermedad cardiovascular. Los 3 residían en Mérida. En total son 6.512 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 4.168 están estables, aislados, monitoreados por el personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 90 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí mi reporte, doctor.
Muchas gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio.